11 revelaciones inesperadas y sagradas de la Biblia que transformarán tu fe. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, cuando la palabra del Señor fue enviada a través del profeta Samuel, un viento de cambio recorrió la tierra. Así fue como un joven pastor, conocido solo por su humilde labor en los campos de Belén, se convirtió en el foco de los planes eternos del Altísimo. David, un simple muchacho que cuidaba ovejas, no podía imaginar que ese día marcaría no solo el destino de su vida, sino también el de toda una nación. En la intimidad de su hogar, con el aroma a hierba fresca en el aire, Samuel llegó con un cuerno de aceite, la señal divina de que una elección crítica había sido hecha. El aceite fue derramado sobre su cabeza instantáneamente, el poder de Dios descendió sobre David, ungido como el próximo rey de Israel. Sus hermanos, cuerpos altos y fuertes que lo habían mirado con desdén, quedaron atónitos. ¿Cómo es posible que este niño, el menor de todos, sea el escogido?, murmuraron sus corazones. Esa unción no solo traía consigo gloria, sino también un peso de responsabilidad inmensa. Sin embargo, el camino del rey sería todo menos sencillo. Saúl, el rey ungido de Israel, no se detendría ante nada para mantener su trono. La sombra de los celos se interpuso, obligando a David a huir. En medio del desierto, encontró refugio en la cueva de Adulán, un lugar solitario donde la oscuridad y el eco de sus pensamientos se entrelazaban. Era un festín para el desasosiego. Atrapado entre el miedo y la soledad, David se sentó en la penumbra, recordando las promesas de Dios. «Tú serás rey, David, tú serás el pastor de mi pueblo», resonaba en su mente. Pero esas palabras parecían lejanamente perdidas, como un eco distorsionado en las paredes de la cueva. Mientras tormentas de angustia azotaban su corazón, David encontró consuelo en su música. «Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, porque en ti ha confiado mi alma». Salmo 57:1. Sus salmos se alzaban en la cueva, un clamor de dolor y esperanza que llegaba a los cielos. Con cada nota, su espíritu encontraba fortaleza. Esa vulnerabilidad que sentía transformaba su desamparo en una poderosa conexión con su Creador. Pero a medida que días se convertían en semanas y semanas en meses, la sombra de la desesperación comenzó a hacerse más espesa. ¿Dónde está la protección de Yahvé?, se preguntaba mientras recorría la cueva. Fue en ese espacio de dolor donde Dios empezó a desatar revelaciones inesperadas. El silencio se rompía con la voz del Altísimo. «Nunca te dejaré ni te desampararé», Hebreos 13:5, y de repente las lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de gratitud. En esos momentos oscuros, David comprendió que su travesía no era solo un camino hacia un trono, sino hacia un corazón hecho conforme a la voluntad de Dios. Se dio cuenta de que su reinado no sería solo sobre la tierra de Israel, sino sobre las almas confiadas a su cuidado. Un nuevo dilema se vislumbraba en el horizonte. La traición y la rebelión, incluso en su propia casa, lo pondría a prueba como jamás imaginó. En medio de esta lucha, David se vio enfrentado a la pregunta: ¿qué haría cuando su fe fuera desafiada nuevamente? La respuesta aún estaba por revelarse, pero lo que sí sabía era que la historia de su vida recién comenzaba, y con cada paso, el eco de las promesas de Dios se hacía más fuerte, marcando así la senda que seguiría. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
Mientras las primeras sombras del conflicto se daban en su interior y la lección de humildad florecía, David aguardaba con fe. Las revelaciones divinas prometidas se expandían por su vida. Las cuitas que vivía en la cueva se convertirían en historia, su corazón un campo de batalla donde la victoria de Dios se grabaría para siempre. Así, la historia de David estaba lejos de estar completa. En la danza entre lo sagrado y lo oscuro, la sombra de su traición comenzaba a formarse, tejido en un futuro aún incierto. El eco de las cuevas reverberaba a medida que David se sumía en un profundo mar de reflexiones. En su cuarentena de soledad, los días se convertían en un ciclo infinito de incertidumbre, y en su mente resonaban las antiguas enseñanzas de su madre. «Recuerda, David, que Yahvé es tu fuerza», le había dicho en numerosas ocasiones, su voz impregnada de amor y fe. Mientras las palabras danzaban en su memoria, el cielo exterior se oscureció, como si la creación misma se uniera a su lamento. Una noche, cuando las estrellas titilaban como vestigios de promesas olvidadas, David sintió un súbito temblor en el aire. En el corazón de su desasosiego, un nuevo destello de revelación iluminó su mente. La guerra no es solo un acontecimiento físico, sino un campo de batalla espiritual. La verdad del Salmo 18 resonó en él. «Te amo, oh Señor, fortaleza mía». Era su clamor personal, un grito en la atmósfera que cobró forma y poder. Un día, mientras el viento aullaba en los ecos deformes de la cueva, hombres valientes comenzaron a reunirse a su alrededor. Eran los descontentos y los afligidos, aquellos que encontraron en David un reflejo de su desesperación y un símbolo de esperanza. Un grupo de aproximadamente 400 hombres, algunos cargando el peso de sus fracasos y otros buscando un propósito. «Vengan, sean los valientes que juntos lucharemos contra el reino de Saúl», les gritó David, con una voz que reverberó con la autoridad recién descubierta que había recibido de Dios. Eran una mezcla de guerreros y soñadores, desechados del reino, pero en su lucha empezaron a vislumbrar un propósito más grande. En su compañía, David halló una nueva familia, un motivo que rompió las cadenas de su desesperación. Sin embargo, en el trasfondo de esa camaradería, una sombra de traición podía sentirse en el aire. Su corazón palpitaba al recordar las palabras del profeta Samuel y los peligros que acechaban su camino. «El que se alza está destinado a caer», susurró un eco en su interior, recordándole los peligros de la arrogancia y la insensatez. «Debo mantener mi corazón en la rectitud», pensó, mientras veía que la lucha se tornaba más real. Una tarde, mientras divisaban a lo lejos las tierras y ciudades de su enemigo, la presión de liderar pesó sobre él. «Señor, ¿qué debo hacer? Mis manos son débiles, mis recursos escasos», clamó David, arrodillándose en un rincón de la cueva, su voz resonando en la fría oscuridad. Y Dios le respondió con claridad: «Confía en mí, David, cada paso que des será iluminado por mi luz. Aunque la batalla parezca feroz, yo pelearé por ti». Days turned into weeks as they trained under David's unwavering spirit. Yet, the shadow of betrayal and doubt would not relent. Intrigues se susurraban en pequeñas agrupaciones. ¿Por qué deberíamos seguir a un rey que aún no lo es? ¿Es este el verdadero camino hacia la redención? La presión aumentaba mientras algunos en su grupo comenzaron a cuestionar su liderazgo. Fue en un tiempo de descanso, rodeado por el sonido de la naturaleza, que una visión repentina llenó el corazón de David. El futuro no se trataba solo de un trono, sino de un reino donde el amor y la justicia prevalecerían. Se dio cuenta de que Dios estaba tejiendo un plan soberano en su vida. «Lo que ahora veo es solo un destello de lo que vendrá. Mi reinado debe ser de paz, no de guerra», reflexionó. Y así, en el ocaso de ese día, mientras el sol se hundía en el horizonte, David tuvo una última revelación. El verdadero rey no solo lleva una corona, sino un corazón en sintonía con la voluntad de Dios. La batalla por su destino apenas comenzaba, y pese a los vientos en contra, David supo que en su andar hacia la grandeza, el anhelo de Dios lo acompañaría. Mientras la incertidumbre danzaba a su alrededor, en su espíritu ardía un fuego inextinguible. «¿Qué vendrá a continuación? ¿Qué pruebas me depara mi llamado?», pensó, dejando en el aire la promesa de que su guerra apenas había iniciado. La historia de David se entrelazaba con
El designio divino de Dios promete un futuro sorprendente, una victoria que aún aguardaba el tiempo para revelarse. Mientras el alba se abría paso entre las sombras, David despertó de un breve sueño, sintiendo en su corazón el peso de la responsabilidad que le había sido confiada. En el silencio del aire fresco de la mañana, las palabras del Señor aún resonaban en su ser. «Yo pelearé por ti». Se levantó y se asomó a la entrada de la cueva, observando a sus hombres mientras se preparaban para otro día de entrenamiento. Sin embargo, la atmósfera era palpable. Había algo en el aire, un susurro de inquietud que se cernía sobre ellos. A medida que los hombres afilaban sus espadas y ensayaban sus movimientos, David sintió una sombra de preocupación sobre su liderazgo. ¿Seré yo suficiente?, se preguntó, contemplando las miradas de algunos de sus hombres, cuyas dudas se entrelazaban con el viento. Fue entonces que un mensajero llegó corriendo, su rostro empapado en sudor y tierra, trayendo noticias impactantes. «David, Saúl ha enviado a sus fuerzas hacia nosotros, se acercan por la ladera del monte. Es su intención atraparte», informó, y las palabras resonaron como un trueno en el corazón de David. «Señor, ¿será este el final?», clamó en su interior, mientras un torrente de emociones lo atravesaba. Alzó sus ojos al cielo y con gran fervor pidió dirección divina. «Dame sabiduría, oh Dios, para proteger a aquellos que me has confiado». En ese instante, David recordó el consejo que recibió del profeta Samuel cuando fue ungido. La certeza de que Dios lo había escogido le dio una luz de esperanza. «Hombres», gritó con firmeza, su voz resonando con la autoridad recibida. «No temáis, hemos sido llamados a una gran causa, y aunque parezca que el enemigo nos rodea, recordemos, el Señor es nuestra fortaleza». A medida que se preparaban, algunos hombres comenzaron a murmurar. «¿Por qué peleamos por un reino que aún no es nuestro? ¿Acaso vemos la victoria dentro de nuestra lucha?». Las palabras pesadas de duda cayeron como un velo sobre el grupo. David, sintiendo su fragilidad, se acercó a ellos. «Entiendo su temor, pero no luchamos solos, luchamos por la justicia de Dios, que se manifestará en nuestro futuro». Mientras se preparaban para enfrentar a Saúl, la respuesta de Dios llegó a David en forma de una visión. En su mente vio a su pueblo reunido, no solo bajo su mando, sino en unidad, evocando las promesas de la herencia divina. «Te he llamado para guiar a un Israel renovado», resonó en su espíritu. Esto le otorgó la fuerza para avanzar con valor. Con el amanecer llegaron los hombres de Saúl, y las sombras de los árboles se alargaron mientras la tensión se incrementaba. David, sintiendo el peso de ser un líder, buscó a Dios y clamó en su corazón. «En ti confío, oh Dios, enséñame cómo luchar». La batalla estalló, y los sonidos del metal se entrelazaron con los gritos. Las espadas chocaban. La valentía de David se hizo palpable entre sus tropas. En medio del frenesí, David luchó no solo contra sus enemigos, sino contra el temor que amenazaba consumir su fe. Fue entonces que, entre el caos, una revelación emergió en su alma. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, la luz de la promesa de Dios nunca había dejado de brillar. «Incluso en la batalla, Él está contigo. Su luz ilumina el camino», recordó, y un ardor renovado brotó en él. En el clímax de la lucha, David se detuvo, alzó su espada hacia el cielo y clamó: «Yahvé, haz que se cumpla tu voluntad». Y en ese instante, los cielos parecieron responder. Una brisa suave trajo consigo la certeza de que su presencia estaba allí, cubriendo la batalla. La victoria, sin embargo, no se hallaba únicamente en el triunfo bullicioso de la lucha. En el corazón de David comenzó a gestarse una profunda revelación. El trono no es mi única meta. Mi verdadera victoria es el pueblo unido que mi reino debe ser. Y así, en medio de esta lucha física, David se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y que el verdadero diseño de Dios para su vida era mucho más grande que él mismo. Liberado de la preocupación por su vida, abandonó sus temores y se centró en lo que esperaría en el camino hacia la unidad y la esperanza que Dios estaba formando.
Mientras el sol caía en el horizonte, el liderazgo de David fue forjado en el fuego, y una nueva luz brillaba ante él, revelando un futuro que aún estaba sellado en los propósitos de Dios, esperando a ser descubierto. ¿Qué más traerá el Señor?, se cuestionó, dejando que el eco de esa pregunta flotara en el aire como una promesa sin respuesta, esperando el tiempo de su revelación divina. Mientras la noche caía sobre el campo de batalla, el aire se impregnó de una profunda tensión. La victoria que David había anhelado parecía aún distante. Las sombras se proyectaban a lo largo del suelo y el lamento de los heridos resonaba en sus oídos. David, ahora con la espada en manos y su corazón colmado de fervor, se dio cuenta de que la batalla era tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Retirándose, en un momento de calma, buscó refugio entre las rocas, donde la oscuridad lo abrazaba suavemente. En su soledad, lágrimas de angustia comenzaron a brotar. ¿Por qué, oh Dios, has permitido que el hombre que una vez fue un padre para mí se convierta en mi enemigo?, murmuró, con una voz quebrantada, recordando aquellos días pasados en la corte del rey Saúl. Fue en esa meseta solitaria, bajo el resplandor de las estrellas, que un ángel del Señor apareció silencioso como una brisa y con una voz serena exclamó: «David, no temas. La sombra que llevas en tu alma no se comparará con la luz que te será revelada. Has sido llamado para un propósito más grande». La presencia del ángel trajo paz a su pecho atribulado. Recuerda el pacto que hizo el Señor con tu ancestro Abraham. La promesa de una tierra y un pueblo será cumplida, y a través de ti reinarán generaciones. Mantén tu fe y persevera. La batalla que enfrentas hoy no es solo tuya, sino del Señor, continuó el mensajero celestial. David sintió el fuego de la revelación encenderse dentro de su corazón. «Yo soy solo un hombre. ¿Cómo puedo ser el instrumento de tu voluntad?», se preguntó con humildad. El ángel levantó su mano, y en ese instante, una visión apareció ante David. Vio a Israel unificado, floreciendo en justicia y paz, y comprendió que su lucha no era en vano. Con renovada determinación, David recordó las palabras de Salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Se levantó, llevando consigo el eco de la promesa de Dios. «Volveré a la batalla», se dijo, y salió de la cueva con un nuevo propósito. Cuando se reunió con sus hombres, la duda había comenzado a disiparse, como la neblina antes del amanecer. «Hermanos, el Señor ha hablado. Nos hemos unido no solo como guerreros, sino como un pueblo con un destino divino. Hoy peleamos por una nueva nación, por la herencia prometida», proclamó, y sus palabras resonaron como un trueno en sus corazones. La batalla se reavivó con un fervor renovado. Cada golpe y cada avance estaba impulsado por la fe en la promesa de victoria. A medida que el sol comenzaba a elevarse, un cántico surgió del corazón de sus hombres, llenando el aire con alabanza. «El Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio y fortaleza». Pero en lo profundo de esa batalla, cuando todo parecía volver a su curso, David fue sorprendido por una revelación súbita. Mientras se enfrentaba a un adversario, sintió que el viento lo empujaba hacia adelante, como si una mano invisible guiara su espada. En ese momento de conexión divina, comprendió que cada victoria era solo una preparación para el verdadero propósito de su reinado. Finalmente, en esa tierra de conflictos, David entendió que su llamado no era solo ser rey, sino convertirse en un símbolo de esperanza y redención. El trono no es un fin, sino un medio para traer al pueblo más cerca de su Dios. A través de mí, el plan del Altísimo se cumplirá. Con esta revelación, David inspiró a su ejército a continuar. Más allá del replanteo de su destino y de la lucha física, un nuevo amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, anunciando un cumplimiento que en su tiempo se manifestaría de manera extraordinaria. La emoción de lo que estaba por venir palpitaba en el aire. ¿Qué más hará el Señor en su fiel designio?, se preguntó, sus ojos hacia las alturas, sintiendo que lo mejor aún estaba por revelarse, un misterio divino esperando su hora. Mientras la luz del alba se filtraba a través de nubes,
David sintió una energía vibrante recorrer su ser. Hoy no luchamos solos. El Señor de los ejércitos marcha con nosotros. Resonó en su mente su declaración a los hombres. Con cada paso hacia la línea de batalla, el ímpetu de fe renovada llenaba su corazón y el de sus guerreros. Los eneros, guerreros valientes, alzaron sus rostros hacia el cielo, pues el eco de la esperanza les había llegado como un suave susurro. En una formación imponente, comenzaron a avanzar con sus espadas brillando como el oro al sol, imbuida cada hoja de la determinación de sus corazones. Pero antes de que se desatara el estruendo del choque, algo nuevo volvió a descender del cielo. En una visión inexplicable, David convirtió su mirada hacia lo alto y vio en una nube brillante la figura de un anciano, con una luz que emanaba paz y sabiduría. Era una presencia que despertó en él un entendimiento más profundo sobre los caminos del Señor. David, pronunció el anciano con voz firme, recuerda que el inicio de cada reinado es una prueba de tu carácter. No solo vencerás a tus enemigos, sino que también deberás enfrentar los dilemas de tu propia naturaleza. Las palabras penetraron el corazón de David, resonándole como el eco de antiguas escrituras en la sinagoga. Al escuchar esto, David se detuvo por un momento y lanzó su mirada hacia el horizonte, donde la campana de guerra ya resonaba. Sentía, en su interior, que cada enfrentamiento tenía una dimensión mayor, que su papel como líder iba más allá de la mera victoria en la batalla física. En su alma sabía que debía cultivar el amor y la justicia en su reinado. Las palabras del anciano le hicieron recordar el consejo de su amigo Jonatán. El hombre que honra a Dios es el que al final será llamado vencedor. Era un recordatorio de que el verdadero cumplimiento de la promesa no era únicamente en el campo de batalla, sino en el corazón del pueblo. Con este nuevo entendimiento, David reunió a sus hombres. Hermanos, escuchen, no solo levanten sus espadas esta mañana, levanten también sus corazones a lo alto. Luchemos con valentía, pero también con compasión. Al lado de la victoria se encuentra nuestra verdadera gloria, el llamado que el Señor ha alzado sobre nosotros. Cuando al final la batalla estalló, el rugido de los hombres se mezcló con la alabanza a Dios. A cada golpe y a cada paso, la voluntad del cielo se desplegaba. David se movía entre sus soldados como un pastoreo que guía a su rebaño, animando a cada hombre a mantenerse firme y a no caer en la trampa del odio o el rencor. Y en medio de esta lucha, unió la revelación divina. Por cada enemigo abatido, hay un corazón que debe ser restaurado. La guerra no acaba con la espada, sino con la luz que traemos a esta tierra. En ese instante de revelación, la batalla cobró un sentido nuevo, colmado de un propósito supremo. Sin embargo, a pesar de las victorias que cosechaban ese día, David sintió un profundo eco en su espíritu. Este no será el final de mi historia, sino el inicio de un testimonio ante naciones. La victoria sobre Saúl y su ejército parecía inminente, pero una voz interior murmuraba que había algo más grande acechando en el horizonte. Un plan que no solo iba a marcarlos a ellos, sino a todo Israel. Las promesas estaban en juego y David se supo guardián de un legado. Así concluyó el día, pero en su corazón el rey sintió latir una pregunta, un misterio que aún no le había sido revelado. ¿Cuáles son los caminos por los que me guiará el Altísimo después de la victoria? La batalla era solo el principio. El propósito final permanecía oculto en la inmensidad de la voluntad de Dios, esperando su tiempo para manifestarse. Mientras el eco de la batalla se desvanecía y los gritos de victoria se entrelazaban con alabanzas a Dios, David se detuvo en el campo, rodeado de sus guerreros. Con el sudor en su frente y el peso de la responsabilidad en su corazón, miraba a sus hombres, sus rostros resplandecientes por la gratitud y la adrenalina del combate. Las heridas del día eran ya visibles, no solo en el cuerpo, sino en el alma. David sintió que aunque habían triunfado con fuerzas renovadas, la batalla más densa aún estaba por llegar. Una sombra de inquietud se cernía sobre él. Sabía que como rey, la lucha implicaría mucho más que la victoria física.
En ese momento, un mensajero se acercó, apremiado y con el rostro pálido. «Rey David, han llegado noticias de Hebrón. La casa de Saúl no se ha rendido. En secreto, Abner, el comandante de su ejército, se prepara para desafiarte. No puedes descuidarte». El mensaje cayó sobre David como una roca, y el estruendo del mundo exterior se convirtió en un susurro. Una guerra civil amenazaba la paz que había buscado tan desesperadamente. «¿Cómo es posible?», reflexionó. «¿No hemos enfrentado ya lo suficiente?». La lucha contra Saúl había dejado cicatrices profundas en Israel, y ahora su legado continuaba en la forma de un nuevo desafío. «Reúnan a los hombres», ordenó David, su voz resonando con determinación. Con cada palabra, el eco del anciano seguía vigente en su mente, recordándole la importancia de la compasión y la justicia. «Debemos prepararnos para esta nueva prueba, pero no con otra guerra, sino con estrategia y diplomacia». Esa noche, mientras el campamento estaba envuelto en la negrura del silencio, David se retiró a orar. La luz de la luna iluminaba su rostro, y un sentimiento de desesperación y esperanza se entrelazaban. «Señor de los ejércitos», clamó, «tú has traído la victoria, pero ahora muéstrame cómo lidiar con la discordia que aún persiste. Ayúdame a ser un rey que una a su pueblo, y no una figura de división». Mientras oraba, una calma descendió sobre él, y sintió el susurro del Espíritu sobre su alma. «Corazón, no temas, David. Mi pacto contigo es eterno. Los caminos del hombre son oscuros, pero yo traigo luz donde hay sombra». Fue en ese momento que supo que debía buscar a Jonatán, su amigo y aliado en tiempos anteriores, la única voz que podría traer paz entre dos casas que expugnaban el mismo suelo. Al amanecer, tomó una decisión. «Debo buscar primero la reconciliación», determinó. Envió mensajeros a Abner, colmándolos con el mensaje de que había un camino de paz que necesitaba ser recorrido antes de otra pérdida innecesaria de vidas. Los días transcurrieron, y mientras esperaban la respuesta, David reflexionó sobre la naturaleza del rey y líder en el pueblo de Dios. ¿Es esto el desafío que temía, o la oportunidad que el Altísimo me ha dado?, se preguntó. La guerra puede ganarse con la espada, pero el alma de una nación se gana con el entendimiento. De repente, una vez más, la nube brillante apareció ante él, y la figura del anciano resplandecía en el aire. «Recuerda, David, que los planes de Dios se despliegan como un tejido, cada hilo entrelazado con propósitos divinos. Lo que parece un desafío es, a menudo, el inicio de un nuevo testimonio». El anciano desapareció, dejando a David con una renovada certeza de que la fe en el camino divino era su más valiosa espada. Fue entonces cuando, en el horizonte, se vislumbró la figura de Abner acercándose. La tensión en el aire era palpable, y David sintió que la verdadera victoria estaba aún en juego. «Hoy el Señor mostrará su mano», exclamó David en su corazón, mientras se preparaba para lo inevitable, consciente de que la reconciliación podría ser el primer paso hacia la restauración que tanto anhelaba para Israel. ¿Sería suficiente la fe y la sabiduría para escribir un nuevo capítulo en la historia del pueblo elegido? La respuesta estaba a punto de revelarse, y David seguía firme en su llamado, esperando en la soberanía de Dios. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo la fragancia de la tierra húmeda tras la batalla. El sol surgía lentamente en el horizonte, creando un dorado resplandor que reflejaba la esperanza que David sentía en su corazón. Había tomado una decisión, y sabía que sus pasos serían dirigidos por la mano de Dios. Cuando Abner llegó, la multitud que había estado esperando contuvo la respiración. Este era un momento crucial, y David se erguía en su autoridad, consciente del peso de cada mirada posada sobre él. «Hijo de Ner», comenzó, su voz resonando con firmeza y respeto, «llegas en un tiempo de gran necesidad. Mi deseo es la paz para Israel, no más derramamiento de sangre». Abner, con los ojos llenos de determinación, escuchó con atención. «Rey David, estoy aquí porque sé que el reino está dividido. Si tú eres el rey ungido por el Señor, ¿cómo es que encontramos nuestra paz?». «Abner», respondió David,
Ser rey no solo implica gobernar sobre el pueblo, sino también proteger sus corazones. He venido a ofrecerte un pacto, una unión para unificar a nuestros pueblos en lugar de seguir el camino de la guerra. Usaremos la pluma donde antes se levantó la espada. Los guerreros de ambos lados se miraban entre sí. La incredulidad susurraba como un viento sutil. Algunos querían la guerra, anhelando venganza por la sangre derramada. Otros, un nuevo amanecer de unidad. Mientras hablaban, David recordó las alianzas pasadas, las promesas de Dios que se manifestaban en cada susurro del viento. El Señor ha dicho que establecerá un nuevo pacto con su pueblo, un pacto que no se romperá. Continuó, recordando las palabras de los profetas. Abner, tocado por la declaración de David, asintió lentamente. Tu oferta no será en vano, David. Prometo llevar tu mensaje a los hombres de la casa de Saúl. No será fácil convencer a todos, pero si el Dios de Israel está contigo, iré con fe. Con la decisión tomada, ambos líderes sellaron su pacto con un ritual antiguo, uniendo sus manos como símbolo del compromiso. En ese instante, David sintió que la luz del Altísimo radiaba sobre él, iluminando cada rincón del campamento donde el miedo antes había acechado. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob esté con nosotros en este propósito, pronunció David, mientras se alzaba hacia el cielo, y sus hombres unieron voces en oración, implorando la dirección divina. Sin embargo, la sombra de Saúl aún rondaba, y con cada paso que tomaban, David percibía que la oposición se asomaba entre sus filas. En las noches que siguieron, la inquietud se tornó en algunos hombres, quienes comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando la sinceridad de sus palabras. ¿Es este el camino que Dios ha trazado? Uno preguntó con voz baja, pero con el peso de la desconfianza. David no podía evitar sentir que la batalla espiritual se libraba no solo fuera de él, sino en los corazones de los que lo rodeaban. Una noche, mientras oraba en sus aposentos, recordó las promesas que Dios había hecho. Te haré rey sobre mi pueblo, y habitarás en la tierra que te prometí. Con cada palabra sintió un renovado sentido de urgencia. Debo actuar, murmuró para sí. Debemos fortalecer este nuevo camino y enfrentarnos a la oscuridad que se cierra sobre nuestros corazones. Así, al siguiente día, reunió a los líderes de su ejército, los hombres más cercanos a su corazón. Hermanos, comenzó, el camino hacia la unidad no será fácil. Habrá pruebas y voces que susurran discordia. Pero recordemos que nuestro Dios es fiel y que hemos sido llamados a ser un solo pueblo bajo su sombra. Justo cuando la esperanza comenzaba a renacer entre ellos, un mensajero llegó con noticias inquietantes. Rey David, ha llegado a mis oídos que algunos en la casa de Saúl conspiran todavía en tu contra. No están dispuestos a aceptar esta tregua. El corazón de David se hundió, pues no solo la amenaza de Abner era palpable, sino la traición podía estar más cerca de lo imaginada. No temeré, porque el Señor está conmigo. Recurría en su mente la certeza, pero en el profundo silencio, el anhelo de paz crecía cada vez más fuerte, desafiando su resolución. ¿Qué hará el rey?, preguntó un guerrero leal. David, con renovado fervor, respondió: Hoy, más que nunca, debemos mostrar nuestro amor y paciencia. Lucharemos por la paz, no con la espada, sino con nuestros corazones. Mientras el sol se ponía, iluminando el campo de forma dorada, David declaró con fe: que el propósito de Dios se revele entre nosotros, y que cada paso que demos sea guiado por su soberanía. Pero desconocía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Momentos de revelaciones inesperadas que pondrían a prueba su fe y la unidad que tanto anhelaba. Dios tiene un plan que aún no hemos comprendido, musitó David, dejando escapar una delicada esperanza, mientras se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo en su camino divino, donde el cielo y la tierra se encontrarían en un gran desenlace. Al amanecer del día siguiente, los primeros rayos de sol apenas iluminaban el campamento cuando David se levantó.
su corazón palpitante por la tensión del tiempo presente. Se acercó al altar, donde las cenizas aún guardaban el recuerdo de las ofrendas anteriores. La fragancia del incienso ascendía hacia los cielos, y en medio de su oración comenzó a sentir la presencia de Dios más intensamente que antes. «Señor de los ejércitos», clamó David, «tu siervo está preparado. Muéstrame cómo enfrentar este desafío. Dame sabiduría para guiar a mis hombres». Mientras pedía dirección, sintió un temor reverente, una conexión profunda con aquel que lo había llamado a ser rey. En ese instante, Dios habló a su corazón, recordándole la segunda carta de Samuel, donde el Señor había prometido que establecería su reino para siempre. 2 Samuel 7:16. El eco de esa promesa lo envolvió, pero también lo llenó de una nueva responsabilidad. Si el reino debía permanecer, él debía conservar la unidad a toda costa. Mientras David se preparaba, Abner llegó con un grupo de hombres leales, su rostro marcado por la determinación. «He hablado con los líderes de la casa de Saúl», comenzó, «pero hay resistencia. Un grupo se opone a la paz. Su deseo es continuar la guerra». «Es el espíritu de discordia», reflexionó David, «pero no podemos dejar que nos venza. Uniremos a Israel no solo a través de la fuerza, sino mediante la fe y la confianza mutua. Cada corazón tiene su lugar en este reino». En ese momento, Joab, el comandante del ejército de David, se interpuso. «Rey, respetamos tu deseo de paz, pero algunos hombres luchan por sus propios intereses, por la sangre de Saúl. Si queremos unidad, debemos mostrarles que el reino está bajo un único rey y que todos han sido llamados a servir a Dios». «Yo no prevaricaré», respondió David con firmeza. «La redención se alcanza a través del perdón y no de la venganza. En lugar de desatar la espada, yo aconsejo un nuevo pacto, unirse torno a un solo altar». Así envió mensajeros a todo Israel, convocando a líderes y guerreros de toda tribu a Sijar, donde se realizaría una gran reunión. Su mensaje fue claro: «Venid, que juntos busquemos la voluntad de Dios para nuestro pueblo». Los hombres comenzaron a llegar, algunos con reservas, pero otros llenos de esperanza. David se levantó ante la multitud y con voz potente proclamó: «Amados de Israel, hemos estado divididos demasiado tiempo. En mi corazón no hay lugar para el odio, sino para la misericordia que Dios nos ha mostrado a todos. Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra? No más batalla entre hermanos», clamó. Mientras el murmullo crecía, la atmósfera se cargaba de una anticipación electrizante. Sin embargo, justo en ese momento, un rumor se esparció entre la multitud. Un emisario de la casa de Saúl se acercó, y cuando David le miró, notó la tristeza en su rostro. «Rey David, las voces de traición aún se escuchan. Mi señor Isboset no aceptará tu autoridad fácilmente. Su ambición lo ciega». David sintió una punzada de dolor. La traición no solo se cernía sobre su vida, sino sobre la esperanza de una nación. «El camino hacia la unidad será uno de pruebas», pensó, «pero es en estas pruebas donde la fe se forja». Mientras la multitud se dispersaba, David vio a algunos hombres retirarse con desconfianza. «No te preocupes», les dijo, «el Dios que nos ha guiado en el desierto seguirá guiándonos. Estamos en sus manos». Esa noche, mientras todos se preparaban para descansar, el cielo se oscureció repentinamente y un viento fuerte comenzó a soplar, trayendo consigo nubes de tormenta. David miró hacia arriba y entendió que el clima representaba el tumulto en su propio corazón y el de la nación. Sabía que no solo tenía que pelear su batalla a nivel físico, sino también espiritual. Su fe se fortalecía con cada golpe del viento, como si Dios estuviera a su lado, preparándolo para lo que venía. Mientras oraba en su tienda, sus ojos se posaron en el cielo estrellado, y una sensación de paz lo invadió. Las promesas del Altísimo nunca fallan. «Dios», exclamó con fervor, «revélame tu plan. Muéstrame cómo unir a Israel y guiar a este pueblo hacia un futuro bajo tu soberanía.
Haz realidad el propósito que aún no hemos podido ver. Un profundo silencio siguió a su súplica, como una respuesta sagrada, y David entendió que Dios tenía un esquema divino que se manifestaría, uno que sorprendería incluso a los más escépticos. Pronto sabremos, pronto entenderemos, se animó, abrumado por una nueva revelación, porque lo que el hombre no puede ver, Dios lo ha planeado en su obra maestra. Con su corazón renovado, David se preparó para enfrentar el desafío próximo, sabiendo que lo que estaba por venir revelaría no solo la fuerza de su liderazgo, sino el poder inquebrantable del Dios que lo había llamado. Las sombras de la traición danzaban en los bordes del campamento, pero su fe ardía, lista para desafiar incluso la más oscura adversidad. El viento todavía aullaba en el campamento, y las estrellas se ocultaban tras las nubes que amenazaban con desatar la tormenta. David se sintió pequeño ante el inmenso poder de Dios, pero al mismo tiempo su espíritu se inflamaba con un propósito renovado. Las palabras de su súplica resonaban en su mente y en su corazón. La unidad de Israel no solo era un sueño, sino una misión divina. La mañana del día siguiente trajo consigo un sentimiento de expectación. David se levantó al despuntar el alba, su mirada fija en el horizonte donde las primeras luces prometían un nuevo comienzo. Se reunió con Abner y Joab, quienes se mostraban inquietos, conscientes de la difícil tarea que tendrían por delante. «Hoy debemos buscar la presencia del Señor de nuevo», dijo David, su voz firme. «No podemos ser líderes en la carne, sino en el espíritu, debemos pedir dirección en cada paso». Abner asintió con seriedad, mientras que Joab, aunque un tanto escéptico, se unió a la oración. En el altar, elevaron ofrendas de alabanza a Dios, implorando sabiduría y discernimiento. David, con el corazón encendido por la fe, clamó una vez más: «Señor, muéstranos el camino que hemos de seguir, revela tu propósito a tu siervo». De repente, una luz fulgurante brilló en el cielo, y un fuerte trueno resonó, no como un anuncio de juicio, sino como un toque de gracia. Los hombres se estremecieron, y en un instante de fervor, la voz de Dios vibró en el aire. «David, he escuchado tu clamor, los corazones de tu pueblo están afligidos, pero en tu obediencia hallarás la victoria». Las palabras penetraron en el corazón de David como la luz del sol atraviesa las nubes. La urgencia de cumplir la voluntad de Dios se apoderó de él. «¿Qué debo hacer, oh Señor? ¿Cómo lograr que el pueblo se una en paz?» «Ve a Hebrón», dijo Dios, «y busca la presencia de los ancianos de Israel. Ellos ungirán tu cabeza, y así será establecido el reino. Pero la dicha de la reconciliación debe brotar de sus corazones, y tu papel será el de intercesor». David, lleno de un ferviente nuevo propósito, reunió a sus hombres y les habló con pasión. «Es un momento decisivo. Debemos ir a Hebrón y buscar la voluntad de los ancianos. Comencemos esta jornada bajo la cobertura de oración y unidad». Mientras avanzaban, un manto de paz parecía envolverse en su corazón, como un abrazo de Dios que les aseguraba que su lucha no sería en vano. Sin embargo, las sombras de la oposición acechaban aún al fondo. David sabía que no todos en Israel estarían dispuestos a ceder, especialmente aquellos que seguían a Isboset, el hijo de Saúl. La traición seguía cernida sobre ellos como un pájaro de mal agüero. Al llegar a Hebrón, los ancianos se reunieron con gran expectación. David esperaba ansioso la respuesta. El eco de su deseo de unidad resonaba en cada paso. Rincón de su alma. «He venido a buscar la paz de Israel», comenzó David, «no como rey, sino como vuestro hermano, buscando lo que es mejor para nuestra nación». Los ancianos se miraron unos a otros, inquietos y contemplativos. Después de un momento de deliberación, uno de ellos, un hombre de canas llamado Eliab, se levantó y habló: «Rey David, tu camino ha sido un camino de fe. Si verdaderamente deseas unirnos, debes recordar que el perdón es la clave de la reconciliación». David sintió la carga en su corazón y comprendió que era un momento crucial. La reconciliación no solo dependía de sus palabras, sino del poder de Dios trabajando a través de su fe. Mientras las 1000 voces de los ancianos resonaban a su alrededor, él reconoció que era en esta decisión, en este instante sagrado, donde el futuro de Israel se escribiría.
Así lo haré, afirmó David, su voz resonando con determinación. Buscaré el perdón y sembraré la confianza en aquellos que aún temen. Ciertamente, aunque mi corazón sea probado, sé que la mano de Dios es mayor. Profundamente conmovido, David alzó la vista al cielo. La tormenta que había acechado la noche anterior ahora se había disipado, dejando una claridad radiante sobre la tierra. Y allí, en ese encuentro religioso, supo que serían reveladas muchas más sorpresas del plan soberano de Dios. En esta nueva temporada veremos las maravillas del Altísimo, pensó, y en su mente resonaba un eco. La unidad vendrá, pero también vendrán los que se opondrán. Mientras los ancianos comenzaron a murmurar entre ellos, una inquietante voz se levantó entre la multitud. «¿Pero qué pasará con Is-Boseth?» La atmósfera cambió, y un nuevo ciclo de incertidumbre y expectativa se despliega en el horizonte. Las preguntas sobre el futuro, la lealtad y la traición aún permanecían en el aire. David sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que la respuesta divina quedaba aún por revelarse. Al amanecer del día siguiente, el sol brillaba con fuerza sobre Hebrón, como si la creación misma celebrara el esfuerzo de David por buscar la unidad. Sin embargo, a medida que se preparaban para el consejo con los ancianos, una inquietud se cernía sobre el campamento. La noticia del propósito de David había comenzado a desviar la atención de las facciones opuestas que aún resistían dentro de sus filas. El eco de la traición aún resonaba, y David sentía en su corazón que el desenlace de su misión dependía de la claridad y la fe en la soberanía de Dios. Con determinación, David se dirigió a la asamblea de ancianos. Cuando entró en el recinto, el murmullo cesó, y todas las miradas se concentraron en él. «Hermanos de Israel», comenzó, su voz firme pero llena de humildad, «he venido a buscar la reconciliación por nuestra nación, una unión que vele por el bienestar de todos. Desde toda tribu y familia debemos levantarnos como un solo pueblo, y en la voluntad de nuestro Dios encontraremos la victoria». Los ancianos lo contemplaron. Escuchaban en silencio, pero en sus corazones había una mezcla de esperanza y escepticismo. Sabían que el camino hacia la paz no sería sencillo, y la mención de Is-Boseth representaba una herida profunda. David, intuyendo su miedo, continuó. «El rey Saúl ha caído, y con él los lazos de contención que nos han mantenido divididos. Pero hoy yo les ofrezco la oportunidad de sanar nuestras cicatrices. ¿Qué desea el pueblo de Dios?». Un anciano de gran veneración se atrevió a hablar. «Rey David, tus palabras son sabias y justas. Sin embargo, ¿cuál es el destino de Is-Boseth, el hijo de Saúl? Muchos de nosotros aún conservamos lealtades hacia su casa. ¿Cómo podremos unirnos cuando su sombra nos persigue?». El peso de la preocupación se sentía en el aire, y David sintió que la verdad de la situación era un reto que solo podía ser enfrentado con fe. «La sombra de la traición puede ser oscura, pero no dejaré que la muerte de Saúl se convierta en nuestro fomento para la discordia. Lo que hemos de hacer es ofrecer un camino de gracia y perdón, aunque la verdad aún no sea visible». Las palabras calaron hondo, y mientras más ancianos se manifestaban, notaba que algunos comenzaban a dejar de lado su desconfianza. «La dirección de Dios viene a través de nuestra obediencia, y yo creo que la unidad se puede lograr si caminamos juntos, renunciando a la división que el enemigo intenta provocar». Un murmullo de acuerdo comenzó a resonar, pero enseguida una voz al fondo gritó: «¿Y si Is-Boseth decide desafiarte? Puede que en su búsqueda de poder quiera buscar la guerra nuevamente». La multitud cayó ante la perspectiva de un nuevo conflicto, y David sintió que la presión aumentaba. «No hay gloria en la guerra que no busque la redención del alma», reafirmó David. «Hoy debemos actuar como hijos del reino, buscando la luz en medio de la oscuridad».
En lugar de levantarnos unos contra otros, hemos de reconocer que la unidad es el propósito divino que se nos ha otorgado. El ambiente de la reunión cambió lentamente, mientras los hombres comenzaron a conversar entre ellos. El tiempo nos ha enseñado que el odio solo engendra odio. La victoria que buscamos no se obtiene con la espada, sino con la reconciliación y el amor entre nuestro pueblo, continuó David, convencido de que Dios estaba en cada una de sus palabras. Finalmente, Eliab, el anciano que había hablado primero, se levantó una vez más. Rey David, si tú posees la fe para perdonar, también creo que podemos hallar la voluntad de Dios en este pacto. Nos uniremos a ti. Pero el camino hacia Isboset debe ser trazado con sabiduría. Debemos hacer que entienda que la paz es el deseo de todos. Con un murmullo de aprobación, los ancianos empezaron a asentir. Habían decidido apoyar la iniciativa de David de buscar a Isboset, pero el ímpetu del momento fue interrumpido por un mensajero que llegó con palabras inquietantes. Rey David llamó el mensajero. En la casa de Saúl se han murmurado planes. Isboset se regocija en su reinado, y sus leales no están dispuestos a aceptar un pacto de paz. El resplandor de la espada de la división se volvió inminente nuevamente. La atmósfera se cargó de incertidumbre. David, sintiendo que las tensiones se agudizaban, entendió que aunque estaba en el camino hacia la reconciliación, su liderazgo sería puesto a prueba más que nunca. ¿Qué haré ahora?, pensó, mientras el peso de la historia se resumía en él. En su interior comenzaban a surgir sentimientos de desesperanza, pero recordó las palabras que el anciano de la luz le había dado en una revelación anterior. Lo que parece gris en la tierra es parte del panorama glorioso de la obra de Dios. Despojando la sombra que intentaba consumirlo, presionó hacia adelante. Reunamos nuevamente a nuestros hombres, que vengan también aquellos que siguen a Isboset. Abramos un camino hacia el diálogo, que vean que no venimos con un deseo de guerra, sino con la visión de un hogar donde la paz florece, ordenó David con fuerza renovada. La inminencia de la batalla se enfrentaba a la premisa del perdón, y aunque el camino no estaba claro, David confiaba en la soberanía de Dios. Sabía que este momento definiría el futuro, no solo de su reinado, sino de todo Israel. Mientras se levantaba del encuentro, el murmullo de la multitud quedaba en su mente. La sombra de un conflicto giraba alrededor, pero su confianza en el Altísimo se mantenía firme. ¿Qué vendrá después?, se preguntó, mientras las palabras esperanzadoras volaban como palomas en su corazón, sabiendo que los planes del Señor para él y su pueblo todavía estaban esperando a ser revelados.